Aquí tenemos Blender. Ustedes, cuando abran Blender por primera vez, van a encontrarse con esto. Cuando tenemos Blender, ustedes se van a encontrar con estas dos cosas. Yo lo tengo por defecto con una configuración que a mí me gusta, pero ustedes van a encontrarse con algo como esto, ¿cierto? Que tiene una cámara, un cubo y una luz. ¿Por qué sé que cada uno de esos elementos tiene su nombre o tiene su estructura? Porque vamos a conocer esto. Esto es lo primero que vamos a entender del programa. Esto que está acá se llama Outliner. El Outliner es una colección de todos los elementos que, si se dan cuenta, están dentro de mi escena. ¿Qué es mi escena? Este espacio que está acá, que se va a visualizar dentro de un espacio de trabajo, pero que es el que contiene todos los elementos, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos la cámara, me selecciona la cámara. Aquí tenemos un cubo, me selecciona el cubo. Aquí tenemos un point light y ahí me selecciona eso. Todos tienen lo mismo, ¿cierto? A todos les aparece lo siguiente. Lo primero que vamos a aprender es a eliminar lo que no queremos en pantalla. ¿Cómo vamos a eliminar las cosas? Lo primero que aprendemos es a seleccionar. ¿Cómo seleccionamos algo? Con el clic izquierdo de nuestro mouse. Siempre seleccionamos algo y cuando seleccionamos algo, ¿ven? Se pone de este color. Un anaranjado bastante vibrante. ¿Cómo hago para eliminar? En Blender tengo tres maneras de eliminar, de las cuales una es la más eficiente, más que nada por el método de trabajo. Y aquí vamos a ver el primer comando que tenemos. Aquí voy a poner la pizarra para allá para ir anotando los comandos también a la vez. ¿Todos pueden ver ahí en la pizarra? Sí, sí, sí. Ya. Vamos a comenzar con nuestro primer comando, que es el de eliminar, y es seleccionar un objeto en mi espacio de trabajo, con mi viewport, y presionar la letra X en el teclado. Aquí va a ser súper importante trabajar tanto con el mouse y el teclado, con las dos manos ahí, no queden con una mano en la cara, no queden con una mano bajo la silla, no, mano en el teclado, mano en el mouse. Porque vamos a estar trabajando mucho el uso de comandos, atajos rápidos, ¿ya? Y X me va a servir para eliminar la selección. ¿Presionaron la letra X? Sí. ¿Qué les apareció en pantalla? Delete son los objetos seleccionados. Les va a aparecer, ¿cierto? Un mensaje. Ese mensaje les va a estar preguntando, oye, ¿quieres eliminar esto? Y ustedes obviamente, si lo quieren eliminar, ¿qué le van a poner? Delete o borrar. Entonces, se eliminó, ya no existe. ¿Dónde desapareció también? En mi espacio de Outliner. ¿Ven? Ya no tengo la cámara en mi carpeta. La otra forma de eliminar algo, que sería, en este caso, la luz. Si yo hago clic derecho en el Outliner, vean que me va a dar muchas opciones. Pero aquí hay una parte que dice Delete. Ya vamos a usar mucho este software en inglés, así que no tengan miedo al inglés, porque es un inglés bastante básico y que es fácil de comprender. Entonces, si tiene problemas con el inglés, créame que no va a ser una gran problemática. ¿Ya? Dígame. Yo puse el programa en español. No importa del todo. Para esta cosa en particular, no. Pero, bueno, no sé. No, pero. Pero sí vamos a tratar de usarlo en inglés
lo que más podamos, ¿ok? Entonces, ven acá. Delete me va a hacerlo exactamente lo mismo. Pero, ¿qué pasó a diferencia de cuando apretó la X en mi espacio? No salió el mensaje. Exacto, no me preguntó si quería borrarlo o no. Eso es porque si yo estoy dando la acción de clic derecho, seleccionar y apretar el botón, es porque estoy confirmando que quiero hacer eso. Esas dos opciones funcionan bien, pero está la tercera opción que eviten hacerlo, que es cuando nosotros seleccionamos el objeto y apretamos suprimir. Eso es una acción forzada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que el software va a llegar y lo va a hacer. No te va a preguntar nada, no te va a avisar. Entonces siempre eviten usar suprimir para borrar algo. Siempre con X para confirmar la acción. Como todos los otros softwares, hay un botón o una línea de comandos que ya conocen todos. Supongamos que yo pasé a borrar algo y no quería hacerlo. ¿Cómo puedo volver atrás? Control Z, ¿cierto? Eso ya ni siquiera hay que anotarlo, pero ya lo saben por lo menos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero volver más atrás de las otras cosas que había hecho? ¿Mantengo control Z? No. O sea, si quiero devolverme a rehacer algo. Disculpen, ahí sí. Porque control Z deshace. Pero ¿qué pasa si quiero deshacer eso que ya hice? Control Shift. Aquí yo uso el comando de rehacer algo, que es control Shift más Z. Todos saben cuál es el botón de Shift, ¿cierto? Ya es el que está arriba del teclado, digo, arriba del teclado, arriba de control, ¿cierto? En el teclado. Entonces, con control Shift Z rehacemos algo. Hasta aquí, ¿vamos bien? Ahora vamos a entender un poquito el uso del mouse. Mi recomendación es siempre que usen el mouse. Si usted tiene el computador en su casa y tiene un notebook, usen un mouse. Cómprense uno, aunque sea baratito, pero que tenga la ruedita. La rueda del mouse nos va a servir para muchas acciones. Si yo sostengo la rueda del mouse como si fuese un botón, si yo la aprieto, vean que voy a poder orbitar mi espacio. ¿Lo pudieron hacer? ¿Ya? Con la ruedita del mouse, ¿cierto? Orbitamos, esto si lo presionamos como si fuese un botón. Si yo hago el scroll tanto para arriba o para abajo, hacemos zoom in y zoom out, ¿cierto? ¿Le salieron? Ya, perfecto. Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer un desplazamiento en mi escena? Presiono Shift en mi teclado, aprieto como si fuese un botón la ruedita del mouse y ven que ya puedo desplazarme en el espacio. ¿Le salió? ¿Sí? Esos son los movimientos de desplazamiento, órbita y zoom que vamos a estar usando mucho durante este semestre al momento de hacer los ejercicios. Si yo no tengo un mouse en mi casa y tengo un notebook, ¿cómo lo puedo hacer? Mientras me compro un mouse, porque quiero que me llegue un mouse Razer X Z3000. Vean que aquí hay unos iconos, ¿cierto? Si yo presiono o mantengo presionada en la lupa, ven que puedo hacer zoom. ¿Ven? Vamos aquí a hacer un poquito más pequeño esto para que lo puedan ver. ¿Ven? Puedo hacer zoom. Ups, ahí sí. En el espacio. Si mantengo clic en la manito, puedo hacer eso, el desplazamiento en la estructura. Si aprieto la cámara, que está aquí, como no tengo una cámara en mi espacio de trabajo, no va a hacer nada. Pero si tuviese una cámara, vean aquí voy a agregar una cámara para que lo puedan visualizar. Si yo aprieto la cámara, va a ir a la vista desde donde está apuntando la cámara. Tenemos que diferenciar dos cosas. ¿Le pueden abrir la puerta a su compañero? Tenemos que diferenciar dos cositas. Esto que estamos viendo aquí es mi escena completa. Pero cuando yo saque un render, que es esa imagen final, ese producto que vamos a desarrollar, lo que vamos a estar viendo es esto, lo que está apuntando la cámara. Es como si
nosotros tuviésemos una cámara de cine, ¿cierto? Y la película en realidad muestra lo que la cámara está apuntando. Nos vemos la escena completa, nos vemos a los extras, nos vemos a las personas que están grabando, sino que solamente vemos la cámara. Diga, todavía no lo he enseñado. Así que si lo enseñé para hacer el ejemplo, así que espere hasta que yo les enseñe a agregar objetos. Cuando ya cumplimos todos. Ah, y el último botoncito que está aquí, que es esto, que es el cambio entre vista de perspectiva y vista ortogonal. ¿Cuál es la vista de perspectiva y cuál es la ortogonal? Vean que ahora, por defecto, tengo perspectiva. O sea, mi objeto se está haciendo un poco más pequeño mientras se va alejando de la cámara. Eso es la perspectiva. Estamos forzando esa vista. Pero si yo dejo la vista ortogonal, estamos viendo el objeto desde sus proporciones correctas, desde todos los lados. ¿Ven? No se está deformando el objeto, no se está generando esta distorsión del lente de cámara, sino que me está mostrando la estructura. ¿Ya? Hay muchos que les gusta hacer elementos con vistas isométricas y ese tipo de cosas que, es más, se los voy a mostrar. Vamos a ver cuando cargue. Ya no se quiso conectar. Ya, chao. Después se los muestro. ¿Ya? Entonces, eso que tenemos aquí son las nociones básicas. Les salió todo, se pudieron mover, pudieron rotar la vista, pudieron orbitar, se pudieron desplazar. Así que, ya. Bien. Lo segundo es entender el objeto. Cuando tenemos un objeto aquí, ¿cierto? O múltiples objetos, lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar uno de ellos y poder realizar transformaciones simples. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de transformaciones dentro del espacio, estamos hablando de deformaciones o configuraciones dentro de la locación. Vamos a esperar a que pase. Ahí sí. Dentro de la locación, la rotación y la escala. ¿Qué es cada uno de estos elementos? Voy a seleccionar. Vamos a dejar uno solo. Yo, con cada uno de los elementos, mientras esté en mi espacio de trabajo, voy a poder hacer transformaciones libres y simples. Una de ellas es la locación. La locación simplemente me permite desplazar mi objeto dentro del espacio que tengo. Ese espacio va a tener coordenadas. ¿Cuáles eran las coordenadas? ¿Cuáles eran las coordenadas? Z, Y y X, ¿cierto? Póngame atención y después seguimos. Póngame atención y después seguimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esto? Nosotros podemos movernos en esas coordenadas. Esas coordenadas, como yo les decía, son todas las que podemos tener aquí. X, Y y Z. Y cuando ustedes seleccionan un objeto, ¿les aparece este gizmo? Sí. ¿Sí? Ya. Recomendación. Si a usted no le aparece y quiere que siempre le aparezca y que yo se los recomiendo, que es muy útil, van a apretar esta flechita y aquí ustedes ubican este botoncito, lo prenden. Entonces, cada vez que prendan o abran Blender, cuando seleccionan algo, les va a aparecer el gizmo de la locación. ¿Ok? Eso les va a facilitar bastante el trabajo porque lo importante es saber que vamos a tener esas coordenadas y vamos a poder desplazarnos dentro de este espacio. ¿Cómo nos podemos mover? O cómo, mejor dicho, podemos mover un objeto en el espacio. Simplemente lo seleccionamos y por medio de las flechitas, vean, yo lo puedo desplazar en esos ejes. Pero, como vamos también a hacer muchas cosas con comandos, el comando
para mover es la letra G. Es mover. Si usted selecciona el objeto, aprieta la letra G en su teclado, vean que automáticamente se bloquea. Si se dan cuenta, ¿de qué color se puso el objeto? Blanco, ¿cierto? Cuando tenemos un objeto que se pone de un color blanco en vez de anaranjado, es porque es un objeto que está activo, que está sufriendo una transformación. ¿Les salió? ¿Sí? ¿A todos? ¿Se les desbloqueó el PC? ¿Sí? ¿Se les descongeló? Ya. Sí, tuve que abrirlo de nuevo. Ya, perfecto. Cuando nosotros estamos moviendo algo, vean que se bloquea en el... ¿Ven? Yo no estoy moviendo o no estoy apretando nada en mi mouse. Simplemente se bloqueó con la vista. Entonces, para aceptar la transformación, volvemos a hacer clic. ¿De qué color se puso? Naranjo, ¿cierto? Anaranjado en realidad. Pero cosas técnicas. Yo puedo también combinar los movimientos con los comandos de los ejes. Por ejemplo, si yo quiero mover un objeto solamente en el eje X, yo puedo apretar en mi teclado G, después la letra X, y vean que ahora solamente se va a mover en ese eje. Inténtenlo ustedes. Seleccionan el objeto G, X, y solamente se va a bloquear ahí. Lo mismo si yo aprieto la G y la Y. ¿Ven? El movimiento solamente se bloqueó en el eje Y. Y si aprieto G, Z, ¿qué va a pasar? Solamente se va a bloquear en el eje Y. ¿Ven? Para terminar, se tiene que hacer clic. Y después apretamos clic para confirmar la transformación. O incluso, por ejemplo, G, X y apretamos Enter. Es lo mismo. ¿Ya? Eso es uno de los elementos más simples. Si se dan cuenta, y aquí voy a hacer un pequeño zoom, ven que en este gizmo también aparecen estos cuadraditos. ¿Se dieron cuenta? Eso me va a bloquear el objeto o el movimiento del objeto en esos dos ejes que están entre medio. Por ejemplo, si aprieto el cuadradito azul, me va a bloquear el movimiento en los ejes X e Y, pero no se va a mover en Z. Si aprieto el cuadradito rojo, me va a bloquear el movimiento solamente en los ejes Z y Y. Y si aprieto el verde, va a bloquear el movimiento en los ejes Z y X. ¿Ya? Es bueno saber. Otra cosa importante relacionado con el movimiento. Yo cuando tengo Blender en mi espacio, yo puedo usar unidades. Por ejemplo, yo quiero, aquí lo voy a devolver al centro, ahí sí. Yo quiero que se mueva 2 unidades hacia la izquierda, o 2 unidades hacia la derecha, o 2 unidades hacia arriba. ¿Cómo lo puedo hacer? De la misma manera que estuvimos escribiendo los comandos. Por ejemplo, si yo activo G, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué activé? El movimiento. Si aprieto la Y, ¿qué estoy activando? La dirección. Y si aprieto 3 en mi teclado, le dije que se moviera 3 unidades en positivo. Si yo aprieto -3, va a ser en negativo. ¿Ok? Lo mismo con, por ejemplo, si aprieto GX3, va a ser hacia la derecha. Si aprieto -3, va a ser hacia la izquierda. Son pequeñas cositas. Entonces, ¿con mover? ¿Todo bien? ¿Sí? Súper. Después de eso, tenemos el comando de rotación. ¿Qué es la rotación? Hacer girar algo. Cuando giramos en Blender alguna estructura, el comando que vamos a apretar es la tecla R. ¿Ya? ¿Pueden notarlo acá a la mesa? R es para rotar. ¿Cuál es el problema con esta rotación? Que va a rotar
¿Ven? Si solamente aprieto R, va a rotar desde la vista de la cámara, desde donde yo lo estoy viendo. Vean, ahí me está rotando desde este lado. Si muevo la cámara y ahora aprieto R, va a estar rotando desde ese lado. Si aprieto dos veces R, R y R, vean que ahora está rotando desde la vista de la cámara. No, está rotando para todos los lados. Es una rotación libre. Y esto me permite generar rotaciones mucho más rápidas. Ahora, como en el movimiento yo podría mezclarlo con los ejes. Sí. Sí, ¿cierto? Por ejemplo, si quiero que solamente se mueva en el eje Z, aprieto R, Z, y ahora se va a bloquear esa rotación. Si quiero que se mueva solamente en el eje X, aprieto RX, y ahora solamente se va a rotar en esa dirección. ¿Ven? ¿Todo bien con rotar? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Y por último, dentro de estas transformaciones libres, es la escala. ¿Qué es la escala? No me digan lo que es para subir y bajar escaleras, no. Es el tamaño del tamaño. Exacto, es el tamaño de la estructura que nosotros vamos a estar utilizando. La escala se activa con el botón S en su teclado. Y una escala me sirve para modificar el tamaño. Si yo aprieto S, vean que me apareció una flechita. ¿Se dieron cuenta? Con una línea segmentada. De esta manera, yo puedo cambiar el tamaño de mi objeto para hacerlo más grande o más pequeño. ¿Podemos utilizarlo en conjunto con los comandos que vimos? Sí. ¿Qué pasa si yo aprieto SX? Solamente va a escalarse en ese eje. Si aprieto SY, solamente se va a escalar en ese eje. Si aprieto SS, si aprieto SZ, va a ser solamente en ese eje. Puedo usar también mi ruedita del mouse, ¿ven? Para hacerlo. Aprieto S y después el clic central y dependiendo hacia dónde estire mi, mi objeto, voy a poder generar esos cambios. ¿Ya? Pero eso son transformaciones básicas. Yo con ustedes voy a pasar un poquito más rápido, ¿ya? Y vamos a ir metiendo otras cositas para ir avanzando un poquito más rápido, porque nosotros perdimos una clase, ¿cierto? Pero la primera clase era solamente introducción y era, ¡ay! Era mucho rato esto, ¿ya? Pero nosotros vamos a dar el salto y vamos a explicar otras cosas, ¿ya? Porque, ¿entendieron estos conceptos? Sí. Bien. Aunque vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de saltar a eso grande. Ahora, una cosa súper buena y súper interesante que tiene Blender, que también lo tienen otros programas de 3D, que es las pantallas divididas. Este comando se les va a hacer súper útil porque ustedes pueden partir la pantalla en 4 vistas y pueden ver la pantalla desde arriba, en perspectiva, desde abajo o desde la frontal y desde la derecha. ¿Cuál es ese comando? Miren, pongan el mouse sobre su pantalla y aprieten los comandos Control, Alt y la letra Q. Cuando hicimos eso, ven que ahora tenemos la pantalla dividida. Alt más L más Q es dividir la pantalla. Dividir la pantalla. Ahora, con un cubo no se entiende mucho la gracia del ejercicio, ¿cierto? Porque estamos viendo de la misma manera todo el rato la estructura. Pero, si ponemos esto, ya ahí sí vamos a entender de mejor manera la estructura. Vean que acá tengo una cabeza de mono, ¿ya?
esa estructura se llama Susan, es la mascota de Blender. Y vean que aquí tenemos la vista en perspectiva y lo podemos mover. ¿Se dan cuenta? Aquí, si yo intento girar con el botón central para orbitar esto, solamente me está mostrando la vista desde arriba. Ya, nada más. Si yo intento ver esta parte de acá e intento girar, solamente me está mostrando la frontal. Y desde acá, solamente me estaba mostrando la vista desde la derecha. ¿Ok? Esta estructura les va a ser súper útil cuando ustedes estén organizando elementos, estén generando estructuras, estén creando nuevas cosas. ¿Ya? Así que siempre pueden activarla y desactivarla para ir trabajando. Es súper útil que comiencen a acostumbrarse a eso. Y si ustedes tienen un teclado numérico, como el que tienen ahí al lado derecho de su teclado, se van a dar cuenta que tienen teclas del 1 al 9, tienen el slash, tienen el menos, el más, ¿cierto? Si ustedes aprietan el número 1 en su teclado numérico, van a activar la vista frontal. El 3, la vista de la derecha. El 7, la vista de arriba. Y el 9, la vista de abajo. Si aprietan control 3, van a activar la vista de la izquierda. Si aprietan control 1, van a activar la vista trasera. Si aprietan el 4, ven que pueden ir girando el objeto. Si aprietan el 6, lo mismo. El 8, lo mismo. El 2, lo mismo. Pueden ir girando la estructura. Si aprietan el número 5, pueden activar o desactivar la vista ortogonal. ¿Les salen? ¿Sí? ¿Funciona? Ya. Eso, el número 5 en su teclado numérico. Y cómo puedo pantalla Los mismos comandos, control, alt y la letra Q. los pongo, pero no me. Tiene que seleccionar el objeto. Control, shift. Entonces, no me escuchaba. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, hasta ahora estamos viendo muchos comandos sencillos, pero que nos sirve para poder manejar el software de una manera mucho más sencilla, mucho más rápida. A muchas veces no le ponen tanto empeño a enseñar estas cosas y como que esperan que las personas descubran por sí solas toda la navegación, y la navegación es súper importante dentro de nuestro espacio. Ahora, ¿cómo añadimos objetos nuevos? Porque ahora van a hacer su primer ejercicio. Ya, que alguien me diga, ¿cómo elimino eso? Ya, muy bien. Con la X. Vamos a añadir un objeto. Para añadir un objeto, tenemos dos maneras. La que vamos a estar usando es con Shift A y vean que se va a abrir este menú completo. Este menú, vamos a poner aquí, Shift más A, web, menú, añadir objeto. ¿Ya? Vean que aquí tenemos una serie de elementos. Tenemos mallas, tenemos curvas, tenemos superficie, tenemos metaballs, tenemos texto, tenemos puntos de nube, tenemos volúmenes, tenemos los Grease Pencil, que quizás les podemos hacer un taller más adelante, el siguiente año, relacionado con animación 2D y el Grease Pencil. Ya, así como animar en 2D. Pero tienen que pasar este curso primero. Tenemos armaduras, que son los que nos van a servir para hacer animaciones. Los lattice, que son objetos que nos van a permitir deformar objetos. Tenemos objetos vacíos, que aunque no lo crean, son súper útiles los objetos vacíos. Menú, ¿qué dice ahí? Menú de añadir objetos. Ah, ¿Ya? Luces, luces de probeta, cámaras, speakers, que son elementos que se activan para generar volumen. Tenemos campos de fuerza. Y por último, conexiones. Todo esto que está acá, durante este semestre, al menos vamos a usar estas dos. Y
luces y cámaras durante este semestre, ¿ya? Porque lo importante es que usted aprenda a modelar en esta asignatura. Entonces, ¿cómo? Curva. Mesh, curvas, luces y cámaras. Son los que más vamos a usar durante este semestre. Obviamente también vamos a añadir algunos textos, algunas cositas, pero vamos a ver en profundidad esos 4 elementos. Cuando hablamos de mesh, son todas estas formas poligonales que vamos a tener. Vamos a tener planos, cubos, círculos, esferas UV, icoesferas, cilindros, conos, torus, mallas y un mono. ¿Ya? Cuando agreguemos formas, si se dan cuenta, son puras formas que están relacionadas con elementos primitivos, ¿cierto? Un cubo, una esfera, un anillo. Son formas que nos van a permitir generar otras formas que son más complejas. Cuando queremos añadir algo, ¿ven? Voy a añadir aquí y voy a añadir el cubo. El cubo, si yo lo añado, me va a permitir, como es un objeto poligonal que tiene, vean acá, vamos a mostrar esto, tiene una propiedad que está compuesto por lo que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? ¿Qué era eso? Los ¿Punto? vértices. ¿Qué sería la línea? Una arista o un edge. ¿Y qué es lo que formarían la unión de 3 o más? Una cara. Muy bien. Eso ya me va a permitir poder deformar, o mejor dicho, editar mi objeto. Vean que todo el rato que estuvimos haciendo esas cositas, estuvimos en este modo, en el modo objeto. Van a tener la primera tarea. Quiero que añadan a la escena, que es esto, 3 objetos. Por ejemplo, en este caso, voy a añadir un cubo, voy a añadir un mono y lo voy a rotar en el eje X, como para que parezca que está apoyado sobre la caja. Me voy a ayudar de las vistas y voy a añadir un cono para hacerle un sombrero. ¿Ya? Ustedes añadan 3 objetos. Bien, ahora selecciona los 3 y elimina. Apreté. No sé qué apreté. Quería rotarlo y... Ay, ya se congeló de nuevo. No, ya se... Empiece cuando no vuelve. Siempre que seleccionalo y elimina. Ya. Fácil o difícil. Fácil, ¿cierto? Por ahora. No, si siempre es fácil, ¿cierto? Por eso estamos aquí. Ahora, ya sabemos añadir objetos, ya sabemos movernos en el espacio, ya sabemos generar y seleccionar múltiples, seleccionar. Eso no sé si lo expliqué. Seleccionamos objetos. ¿Seleccionaron los 3 objetos a la vez? No. O sea, por si acaso, esto es obvio porque es lo mismo que con otros programas, pero si yo mantengo presionado Shift y hago clic sobre los otros objetos, ven que se va a seleccionar, ¿cierto? Ahora, vean la particularidad que se produjo. ¿Qué pasó?
hay uno que está, o mejor dicho, dos que están de un color más oscuro que uno en particular. En Blender va a pasar mucho lo siguiente, que ustedes cuando seleccionan una estructura, uno de ellos va a ser el elemento activo, va a ser como el que va a mandar dentro de la estructura. Por ejemplo, si yo ahora quiero mover todo eso, se va a mover desde el cubo, porque ese es el elemento activo. Si yo cambio esto como elemento activo y muevo, se va a mover desde el triángulo, desde este punto de estructura, ¿ok? Por si acaso, profe, acabo de descubrir una cosa y es que usted me explicó lo de los comandos para que se haga mover los objetos, rotar los distintos, ¿es cierto? Ajá. Ya acabo de descubrir de que si tú estás en cualquiera de los modos, si aprietas la ruedita se va cambiando entre los modos. Quiero entender eso. Porque mire, yo ahora está así, lo tengo que mover, aprieto y lo pongo para arriba. ¿Funcionaba la rueda? ¿En serio? Sí. Pensé que no lo había visto. ¿Ya? Ahora, como ya saben agregar objetos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el típico ejercicio sencillo de que usted tenga que crear una mesa. Una mesa tan sencilla como hacer esto. Vean, generamos un cubo, lo escalamos en Z, ¿ven? Y ya tenemos una tabla. Añadimos otro cubo, lo escalamos a nivel general, lo escalamos en Z, uso las vistas para acomodar esto, ¿ven? Aquí ustedes también podrían activar con control alt y Q para ir viendo desde distintas vistas. Y vean, ya tenemos una tabla que sería esto, y ya tenemos una de las patas. Y aquí vamos a agregar otro comando. ¿Qué pasa si yo quiero usar el mismo objeto, pero lo quiero duplicar varias veces? En vez de tener que hacerlo todas las veces e intentar que quede de la misma manera. Si usted selecciona el objeto y presiona la combinación de teclas Shift más D, vean que el objeto se puso como un elemento activo, y ahora si yo lo muevo hacia donde yo quiero, tengo una copia del objeto y aprieto Enter o aprieto clic para confirmar. Así duplicamos objetos, ¿ven? Lo voy a repetir y ahora lo voy a hacer con lo mismo que ya había duplicado. Si yo selecciono objetos y los quiero duplicar porque quiero tener la misma estructura y quiero que esto funcione, presiono Shift D una sola vez, ¿ven? Solamente dice Shift D, listo, solté, no lo mantengo presionado. Shift más la tecla D de dedo y después muevo esto y corro. Y ven, ya tengo una mesa bastante básica, pero que me sirve para tomar tecito. ¿Ven? Inténtenlo ustedes. Voy a ponerle pausa al video para que hagan ese ejercicio. A decir, ya. Cuando hicieron esto, ¿cierto? Ustedes tenían que hacer la mesa, la silla y todo. Si ustedes se dieron cuenta, eran formas muy básicas, ¿cierto? Muy obvias. La forma más rápida de haber hecho la silla era duplicar la misma mesa, que en este caso fue lo que hice, alargar o duplicar las patitas de la silla, ¿cierto? Y crear un respaldo. Podrían haber hecho eso, quizás ustedes lo quisieron hacer de cero, también era viable. Lo bueno del 3D es que podemos hacer varias cosas o de múltiples formas un elemento, pero lo importante es llegar a un buen resultado. Y aquí me voy a tomar de esta parte de este ejercicio, porque vean, esto se lo voy a explicar a ustedes y no lo he explicado todavía en las otras clases, así que quizás en este video va a aparecer como eh,
primicia. Vean que aquí dice todo el rato cubo, 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 cubo. Tenemos muchos cubos, ¿cierto? Cuando ustedes estén trabajando, nombren cada una de las partes. Nombren cada una de esas piezas que van a encontrarse. Porque piensen que el día de mañana ustedes van a estar trabajando con equipos grandes. Si es que se van a estar dedicando a el desarrollo de videojuegos, desarrollo de modelado 3D, desarrollo de animaciones. Y que uno de sus colegas reciba un archivo y que ese archivo diga cubo, 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 cubo y no sepa qué es cada uno de esos elementos, va a ser engorroso. Así que sean buenos colegas desde ahora y nombren cada una de las partes. En este caso, por ejemplo, tengo esto seleccionado y aquí me aparece esto. ¿Qué parte de la mesa sería esto? ¿Cierto? Pongamos tabla, mesa. Y obviamente esto se ordena por orden alfabético automáticamente, así que como está con T, ahí está. Esto va a ser súper importante siempre que hagamos algo. Pero aquí es donde viene lo que yo les decía, la primicia que van a tener ustedes. Si ustedes seleccionan todos los elementos que corresponden a la mesa, ¿cierto? En este caso sería la tabla más las 4 patas y apretan Control J, vean que todo se unió en un solo objeto, ¿cierto? Lo mismo con las sillas, vean, voy a seleccionar todo esto de la silla, Control J. ¿Está? Ahí. Lo mismo acá. Con esto, Control J. Control J. Y aquí, por último, Control J. Vean que pasamos de cuántos elementos, de 26 o 29 a solamente uno que es la mesa, uno que es la silla 1, Estoy haciendo otra cosa. silla 2, silla 3 y por último silla 4, ¿cierto? Siempre que ustedes generen elementos, los pueden agrupar y aquí quiero que entiendan un concepto. Esto no significa que toda la forma se fusionó y ahora es una geometría súper compleja. Al contrario, vamos aquí a poner esto, sino que esto ahora está en un conjunto. Ese conjunto está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos, ¿cierto? Vean, si yo hago esto y puedo ahora seleccionar cada uno de ellos de manera individual. ¿Qué haces? Todavía no lo he mostrado, solamente se lo estoy mostrando. Ay, no. ¿Ven? La silla que teníamos como un objeto compuesto por varios elementos sigue siendo un conjunto de todos esos elementos. Pero, como lo desarmé, vean que ahora la silla quedó así. Está en su conjunto, pero quedó de esa manera. ¿Lo pudieron hacer? Acuérdense, control J es unir objetos. Vamos a anotar por acá. C, más J es unir. Y ahora, ¿lo están haciendo? ¿Sí? ¿lo funcionó? Voy a poner pausa para ir revisando dudas. Ya. Todo lo que acabamos de hacer ahora como ejercicio lo realizamos en la vista de Blender que se llama modo objeto. El modo objeto me permite hacer estas transformaciones sencillas, poder editar de forma básica, poder escalar, rotar un objeto, moverlo en el espacio
Pero, ¿qué pasa si yo quisiese hacer una forma mucho más compleja? Por ejemplo, crear una espada con formas complejas que no puedo desarrollar simplemente con estos elementos primitivos. Ahí es donde tenemos que usar la otra parte de Blender, que es el modo de modelado o el modo editar de un objeto. Antes de eso, vamos a aprender a entrar a esa forma como corresponde. Seleccionen todo lo que hicieron en el espacio de trabajo. Una forma rápida de seleccionar todo es con la letra A. A es igual a seleccionar. Seleccionar todo, ¿ok? Si yo aprieto A en mi teclado, selecciona todo lo que está en el espacio de trabajo. Voy a eliminarlo. Los comandos no es necesario que les saquen fotos, sino que después se los voy a subir a plataforma, ya para que tengan ahí la lista de todo lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Quiero que todos añadan un cubo. Ya vamos a comenzar con un cubo. Y por mientras añaden el cubo, voy a pasar lista, así que voy a poner pausa al video. Ya. Ahora es donde la cosa se empieza a poner bonita. Blender. Diga. Me explotó Blender. Les explotó. Ya, vamos a seguir. Blender, cuando... Sí, está grabando. Cuando empezamos a trabajar esto, ¿cierto? Estuvimos todo el rato en el modo objeto. En este espacio, vean, está el modo objeto. Si yo aprieto aquí este botoncito, ven que me van a aparecer distintos modos. Espero que nosotros podamos ver hasta el modo esculpido, pero ahora lo que nos une es cómo modelar. En el modo edición, ¿cierto? Si yo lo aprieto, ¿qué les pasó al objeto? ¿Qué salió? Se volvió anaranjado, ¿cierto? Aparecieron otros botones en pantalla, se visualizan lo que son los vértices, las aristas y las caras de manera más clara. Y ahora, si yo selecciono cualquiera de esos elementos, voy a poder moverlo de manera individual. ¿Se dan cuenta? Si tengo las aristas seleccionadas, voy a poder mover ambas. Si tengo una cara seleccionada, ahora voy a poder moverla. ¿Qué es lo que pasa acá? Primer cambio. Aquí, en el modo edición, ven que se activa el modo Vertex, Edge y Face. Lo mismo que habíamos explicado en este intro de la clase, que son los elementos que vamos a estar utilizando para poder editar nuestro objeto. Aquí les doy el primer tip. Si ustedes apretan en su teclado alfanumérico, o sea, los números que están arriba de las letras, yo puedo cambiar entre Vertex con el 1, Edge con el 2 y Face con el 3. ¿Ven? Si yo aprieto 1, 2, 3. No, solamente 1, 2, 3. Y ahí puedo ir cambiando de manera mucho más rápida en vez de estar cambiando en, en mi teclado. ¿Ven? Cambió el modo de edición y tienen que ser... Tienes que apretar mode y te va a salir varios modos y tienes que apretar que dice edit mode. Sí, ya le di, pero igual no. Tenés que seleccionar todo esto. Ah, Yo le apreté el Edge. De ahí te va a llenar todo. sí, no haces nada. No. Solo tenés que tener la parte. ¿Sabes qué decir? De eso para después. Aún así no haces nada. Entonces, ahora que tenemos activo lo que es el modo edición,
que ya sabemos cambiar entre seleccionar vértices, aristas o caras, ven que mi objeto va a poder cambiar la estructura en función a lo que quiero hacer. ¿Ven? Por ejemplo, si quiero mover solamente un vértice para crear algo, lo puedo mover. Si quiero mover 2 o 3, lo puedo hacer. Si quiero rotar esto, lo puedo hacer. Aquí ya empezamos a fusionar todos los conocimientos previos en este punto. Si yo quiero escalar, hagamos algo. ¿Tienen todos el cubo hecho? Sí. Seleccionen la cara de arriba. Y vean que ahora yo puedo escalar el objeto. Y si escalo un poco el objeto, ¿en qué se transformó? Y si lo escalo hacia el otro lado, ¿en qué se transformó? En un trapecio, ¿cierto? En un trapezoide. Si roto esto, ¿en qué se transformó? En algo que es horrible, ¿ya? Pero ven que ahora yo puedo mover esto, puedo rotarlo, puedo escalarlo, ya puedo empezar a hacer mutaciones de esta estructura, ¿cierto? Entonces, en vez de haber apretado S, Z, X y todo eso para ir moviendo el objeto, ahora solamente lo que hago es selecciono una cara y la muevo. ¿Ven? Selecciono otra cara y la muevo. Selecciono eso y lo escalo. Selecciono eso y lo muevo. ¿Ven? Entonces, vamos a ir haciendo estructuras mucho más complejas. Lo ideal de esto es que ustedes empiecen a deformar las cosas. Porque si no pueden hacerlo, o si no les sale, ¿cierto? Va a generar un poquito de estrés. Ahora, cosas que no tienen que hacer. Vean, si ustedes están escalando algo, ¿cierto? Supongamos ahí, y les pasa eso, porque se fueron para el otro lado. ¿Se dan cuenta qué está pasando? ¿Cierto? Se están colapsando las caras unas con otras, y eso significa que el objeto no sabe cómo mostrar la estructura, porque está invirtiendo desde un lado hacia otro. Cuando les pase eso, ¿cierto? Es porque están generando lo que se llama un Z-fighting, que es como una lucha entre todas las caras para pelear por cuál es la que se va a mostrar. Vean, aquí lo vamos a ver con zoom. ¿Se dan cuenta como que se glitchea la textura de la estructura? Cuando vean que eso está pasando es porque hay un problema dentro de nuestro elemento. Y la gracia de esto es que tenemos que evitarlo y ahí nos posicionamos un poquito más lejos para que no llegue a pasar. La importancia de esto también es la buena morfología de las estructuras. Si vemos que algo está pasando, es porque tenemos nuestro mouse muy cerca y cuando intento hacer algo, va a pasar eso. ¿Ya? Recomendación. Siempre que ustedes hagan algún tipo de cambio en la estructura o vayan a escalar, vayan a rotar, vayan a hacer cualquier cosa, piensen lo siguiente. Si yo tengo una distancia prudente dentro de mi estructura, por ejemplo, mi mouse en este lado, ven que tengo una distancia entre esto y esto bastante controlable. Si aprieto cualquier comando para hacer el cambio, por ejemplo, la letra S, que es escalar, ven que tengo mucho más espacio para poder hacer acciones en mi estructura. En cambio, si tengo el mouse muy cerca de la estructura, cuando intento hacer algo, ven, me va a pasar eso. ¿Por qué? Porque tengo muy poco espacio para maniobrar ese cambio que quiero hacer. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Sí, súper. Quiero que... No quiero que... Vamos a empezar a agregar elementos que nos va a permitir modificar esto. Porque esto es como un cubo, ya funciona, pero no todo está hecho de cubos. Están los trapezoides,
están las estructuras con muchos más polígonos dentro de una forma. Y el primero que vamos a entender es el comando de la tecla I, que es insertar. Cuando aprieto la tecla I sobre una cara, vean, selecciono una cara y aprieto la tecla I, ¿qué está pasando? Se inserta una cara. Como lo dice su nombre, ¿cierto? Se está insertando una cara sobre otra. Eso me va a permitir, por ejemplo, hacer cosas como esta. ¿Ven? Y yo puedo ahora insertar otra cara y hacer eso. ¿Ven? Insertar, yo lo puedo hacer tanto en una como en varias caras a la vez. Vean, voy a seleccionar todas esas caras y voy a apretar la tecla I. ¿Se está insertando una cara? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero insertar una cara pero de manera individual en cada una de ellas? Simplemente aprieto la I otra vez. ¿Ven? Y ahora se están insertando caras de manera individual dentro de otras. Y esto se lo escalo después, hago eso y después puedo hacer eso y ya tengo una estructura mucho más compleja. Jueguen con ese comando ahora. Vean lo que pueden hacer. Vamos a quitar pausa, vamos a seguir. Uno de los elementos que vamos a estar también viendo, ven, yo puedo de nuevo combinar todas las cosas que ya estoy haciendo, sumarle más elementos, ya puedo, por ejemplo, si hacemos una recopilación de todo, ya sabemos rotar, ya sabemos mover, ya sabemos escalar el objeto, ya sabemos duplicarlo, ya sabemos unir varios objetos en una sola estructura como un conjunto. Ya sabemos agregar objetos. Dentro de un objeto poligonal ya sabemos insertar caras. Y ahora, lo que a muchos les gusta. No. Ahí sí, ya voy a hacer ahí un insert. ¿Qué pasa si yo quiero generar una geometría a partir de eso? Aquí es donde viene otro comando bastante interesante que es el comando de extrude, que es con la letra E. Extrude lo que hace es agregar una cara o generar topología a partir de lo seleccionado. Vean, si yo aprieto la tecla E una vez, ahora estamos generando eso. Si yo selecciono, por ejemplo, esa cara y aprieto la tecla E, estoy generando nueva geometría. Si selecciono esos dos, aprieto la tecla E, ¿ven? Es nueva geometría a partir de una estructura que ya estaba hecha, ¿ven? Y eso, obviamente, si después lo empezamos a mover con los ángulos y aquí empezamos a hacer ese tipo de cosas, ¿ven? Ya tenemos nuevos elementos que nos van a generar elementos nuevos, ¿ven? Y eso podríamos usarlo como para una pata de un pato. Y esa es la rodilla y ahí está el pico. ¿Ven? La gracia es que ustedes vayan sumando estas nociones. Voy a poner pausa, volvemos a grabar. Aquí les voy a dar el primer ejercicio. ¿Ya? Y lo voy a dejar grabado acá. Las palabras para que después cuando estén viendo el video de nuevo se acuerden de la tarea. Quiero que ahora me hagan tres objetos. El primero es un martillo. El segundo va a ser un lápiz. Y el tercero va a ser un tenedor. Con lo que acabamos de ver, con extrude, insert, agregar un objeto, ¿cómo ustedes harían esos tres objetos? Un lápiz, un martillo y un tenedor. ¿Ya? Deberían haber hecho. ¿Ya?
¿Por cuál comenzamos? ¿Tenedor, martillo o lápiz? Ya, tenedor. Lo primero, ¿cierto? Agregar. Vamos a comenzar desde cero. Ahí sí. En este caso, un cubo. Lo primero que hago siempre es añadir un objeto en el modo edición. Podría haber hecho todo dentro del mismo objeto, dentro del modo edición, ¿cierto? Pero aprendamos lo siguiente. Cada elemento en su objeto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, este cubo va a ser, ¿qué cosa? El tenedor. Entonces voy a poner tenedor. Ahora, teniendo esto en cuenta, este objeto, voy al modo edición. Recuerden, yo solamente les pedí insertar y extruir, ¿cierto? Entonces lo primero que hago es darle forma a mi estructura. En este caso, voy a seleccionar todo, voy a escalarlo en el eje Y, en mi caso. Y aquí, esto que está acá, lo voy a subir. Obviamente yo le voy a poner un poquito más de cariño, lo voy a llevar un poquito hacia adelante, voy a extruir hacia abajo, lo voy a llevar un poquito hacia atrás. Y vean, voy a seleccionar los edges, estas dos orillas, y voy a escalar en el eje Y. ¿Para qué? Para hacer esa forma. Ahora, esta estructura de acá, selecciono las caras, voy a extruir esto hacia arriba, voy a escalar esa selección en el eje Y, voy a extruir, voy a aquí escalar esto en el eje y voy a bajar un poquito ahí. Y ahora, una de las opciones que podría haber hecho es con Shift A, añado otro cubo, ¿cierto? Y esto lo voy a escalar, lo pongo en la vista de lado, lo acomodo, selecciono por ejemplo esta cara, la muevo, Claro que no puedo no hacerlo bien. vea, y después lo va a poder practicar en su casa, ¿ya? Lo importante es que ustedes en un principio aprendan a hacer estas cosas. Y ahora esto que está acá, lo subo y lo voy a escalar en el eje Y. Y ahora esto que está acá, lo voy a escalar en el eje X y lo voy a llevar un poquito hacia adelante. Selecciono todo esto, lo duplico con Shift D en el eje Y, 2, Shift D, 3, Shift D y 4. Y listo. Ya tendríamos el tenedor. Este objeto no es necesario que me siga el paso ahora, si es más que nada para que vean que lo pueden hacer. Después ustedes pueden hacerlo de distintas formas en su casa, pero es práctica. Antes de hacer cualquier cosa o antes de hacerlo perfecto, ustedes tienen que hacerlo. Antes de que sea bueno, tiene que ser un objeto, una base. ¿Ok? Olvídense de hacer las cosas perfectas en esta instancia, porque lo primero que tienen que hacer es que funcione, que nazca, que se cree el objeto. Tenemos el tenedor. Segundo, el lápiz. Añadimos, en este caso, vean, voy a añadir un cilindro, una forma que no hemos usado. Lo segundo, le ponemos nombre. ¿En qué modo estamos? En el modo objeto, ¿cierto? Así que aquí voy a subir esto, me voy al modo edición, apretando el tabulador, voy a seleccionar esta cara, lo voy a llevar hacia arriba, ni siquiera escalé, solamente, digo extruí, solamente moví esa cara. Voy a extruir ahí, voy a escalar y listo, ya tengo el lápiz. Con eso bastaba. Recuerden, en este punto lo importante es que exista el objeto. Después añadimos detalles y ese tipo de cosas. Y el tercero es el martillo, ¿cierto? Shift A, añado en este caso un cubo. Le vamos a poner su nombre, martillo. Lo voy a subir. Lo voy a escalar en el eje Y. Shift A,
un cilindro, voy a escalarlo, selecciono esa cara, lo llevo abajo. Listo, el martillo. Con eso basta y sobra. Mi primera pregunta hacia ustedes. ¿Ustedes habían trabajado antes en Blender? Sí. Ustedes sí, pero ya ustedes también. ¿Ya? Pero los demás, ¿habían trabajado antes en Blender? ¿Ya? Pero ellos ya habían trabajado en Blender, así que... Pero los nuevos, los que están aprendiendo, ¿antes habían hecho algo en 3D en su vida? Entonces, lo primero que tienen que saber es las nociones básicas, ¿ya? Para la siguiente clase ya empecemos a añadir detalles. Para esta clase lo importante es crear el objeto, hacer el objeto y que tenga esta vida dentro de esta estructura. Bien, vamos a hacer otro ejercicio fácil. Vamos a hacer una botella. ¿Cómo sería una botella? ¿Con qué forma empezarían ustedes? Un cilindro, ¿cierto? Vamos a hacer una botella así como si fuese de un farol Lego. Esta, un cilindro, ¿cierto? Lo voy a escalar, lo voy a mover. Voy al modo edición, vean, y lo primero que hago es seleccionar esa cara y la voy a subir un poquito. Ahora, una botella, ¿cierto? Siempre tiene esa estructura que va desde lo más ancho, que es el cuerpo, hasta una forma un poquito más sencilla y más pequeña. Entonces, aquí lo que voy a hacer es agregar un insert. Voy a hacer eso y vean, al hacer el insert, muevo esa estructura, después hago un extruir, después hago un pequeño extruir, hago escalar y extruir. Y listo, tenemos nuestra botella. Simplemente usando insert y extruir. Y escalar también, obviamente. Entonces estamos metiendo todos estos pequeños comandos que nos funcionan, salud, para poder crear la estructura. Hagan la botella ustedes. Voy a poner pausa para... De área, ya todos pertenecemos al área. Me preguntó lo siguiente. Si yo estoy en el modo edición, creo otro objeto. En este caso, por ejemplo, voy a agregar una esfera. Y la voy a mover. Salgo del modo edición. ¿Cuántos objetos tengo? ¿Uno o dos? Tengo un solo objeto, vean, que está compuesto por dos estructuras. ¿Ok? Es un elemento compuesto. Si yo voy al modo edición, vean, ahí están los dos objetos de manera independiente. Pero en estricto rigor es un elemento. ¿Ok? Ojo con eso, les va a pasar mucho. Le dio sed. Sonó a viernes eso. Muchas veces les va a pasar eso, que van a darse cuenta que es como, oh no, hice un objeto dentro de otro objeto y quería que estuvieran por separado. Les va a pasar. Hay formas de separarlos. Lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Ahora estamos haciendo lo básico. Pero sí es importante que vayan entendiendo cómo funcionan las cosas. ¿Ok? ¿Cuántos objetos tengo en pantalla? ¿Cuántos objetos tengo? 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 Cuenten aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Esto es la cantidad de objetos que tengo. Esto que está acá son la cantidad de objetos que hay dentro de uno. ¿Ven? Si yo selecciono eso, es 1. Si yo selecciono esto, es 1. Pero que está compuesto por 1, 2, 3, 4 cubos. ¿Ya? Así que, ojo con ese tipo de cositas. ¿Y terminó la botella? Se me había olvidado que estaban haciendo una botella. ¿Sí? No. A ver, vamos a dar una vuelta. Vamos a poner pausa para ahorrar tiempo para que no esté compañero. Así que vamos a responder esta pregunta. Supongamos que yo quiero que las dos caras que están aquí, esta y esta, tengan el mismo detalle. ¿Ok? Que la acción que vaya a hacer en un lado
quede igual al otro lado. Yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Seleccionar ambas caras, suponiendo que vamos a hacer algo. Y a la vez voy trabajando en ellas. ¿Ven? Entonces, en las dos caras se aplicó lo mismo. En este caso, por ejemplo, aquí lo puedo extruir en Y y se está haciendo la misma acción en ambos lados en paralelo. ¿Ok? Otra cosa que podría hacer es... prefiero no agregar eso todavía. ¿Ya? No, vamos a quedarnos con eso. Otro próxima clase. ¿Por qué? Porque si les empiezo a meter muchas cosas como redundantes, se van a ir confundiendo. Prefiero ir por partes. Porque lo último que me queda es, o al menos por ahora, para que empiecen a practicar, es lo siguiente. Si yo quiero partir este objeto por la mitad, en el sentido de hacer un corte para que tenga el lado A y el lado B, pero siga siendo un objeto, lo que puedo hacer es generar un corte de loop, o lo que se llama un loop cut, ¿ok? Eso yo lo hago con control R. Cuando hago control R, vean que aparece una línea amarilla, ¿cierto? Esa línea amarilla me está mostrando dónde voy a cortar mi objeto. Cuando aprieto clic y otra vez clic, vean que ahora mi objeto tiene más geometría. ¿Ven? Y ahora podría hacer, por ejemplo, una casa. Voy a hacerlo de nuevo. Tengo mi objeto. Si aprieto control R, tengo esto que me está mostrando que voy a generar un corte, pero un corte en cuanto al generar geometría. Entonces ahí simplemente hago clic y cuando hago solamente una vez clic, vean que esa línea se va a mover. Lo que quiero, ¿cierto? Es ubicarla en uno de esos lados para poder agregarle geometría. Podría cortarlo de esa manera, podría cortarlo de esa manera. ¿Ven? Y va a depender mucho de donde yo esté posicionando mi mouse. Ahí está, ¿ven? Yo podría generar muchos cortes en esto. Pero aquí viene el primer problema. ¿Qué pasa cuando un objeto tiene muchos cortes o mucha geometría dentro de la misma estructura? ¿Qué creen que pasa? Se puede, se puede, Yo sé que tienen la respuesta. vuelve más difícil. Casi. Se vuelve más difícil de controlar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí ahora tengo un objeto con múltiples partes. ¿Ven? Por ejemplo, si quiero mover estas dos caras, ya con una solamente seleccionada no me va a funcionar. Tendría que seleccionar ambas, ¿cierto? Si quiero, supongamos, llevar toda esta parte de acá, tengo que seleccionar más geometría. Eso significa que los cortes van a ser más amplios, la malla poligonal se va a estirar un poquito. Entonces, siempre piensen lo siguiente. Partamos de una malla muy genérica, muy básica, con poco poligonaje, y a medida que vayamos mejorando el modelo, vamos sumando más estructuras, ¿ok? Entonces, aquí viene el siguiente ejercicio. Incluso, lo que yo les mostré es lo mismo que si ustedes hubiesen hecho esto. Vean, haber hecho, por ejemplo, un extruir hacia acá, y aquí igual me queda un corte que puedo mejorar. Vamos a hacer una mini casa. Vean cómo lo hago yo para que ustedes después el ejercicio lo sigan. Lo primero, generamos un cubo y este lo vamos a darle unas pequeñas modificaciones. Después vamos a agregarle o vamos a realizar ese corte en el medio con control R justo al medio. Clic y hacemos clic de nuevo. Voy a mostrarles otra cosa para que lo tengan en cuenta. Si yo hago control R y con la ruedita del mouse, vean, subo o bajo, me va a aumentar el número de cortes que voy a hacer a esa estructura.
¿Ok? Entonces, ahora, como elemento único, una sola línea, porque recuerden, menos geometría para este punto, mejor es el control que vamos a tener. Hacemos clic. Y ahora, recuerden esto que veo que todavía se les olvida. Si quiero manejar solamente los edges o las orillas de la estructura, selecciono esto. Si quiero manejar los vértices, selecciono esto. Si quiero manejar las caras, selecciono esto. Vi recién, ya, esto lo voy a ocultar. Vamos a agregar otra cosa ahí, solamente para explicarles el ejemplo de lo que estaban haciendo. Recién una de sus compañeras, ya, y obviamente no es que esté mal, pero siempre optimicemos el tiempo. Hizo lo siguiente, tenía esto y quería seleccionar la parte de arriba, pero estaba seleccionando todos estos puntitos. Hacer eso es lo mismo que seleccionar la cara y presionar eso de manera completa, ¿cierto? Siempre pensemos cómo optimizamos el tiempo. Si yo selecciono todos los puntos, es lo mismo que seleccionar la pura cara. O si yo selecciono todos los vértices, vean, ahí, es lo mismo que seleccionar una estructura normal, ¿ya? Siempre vamos pensando en cómo optimizo el tiempo. ¿Es lo mismo hacer esto que esto otro? Sí, no y por qué. Vamos aquí a seleccionar esto, muevo esto, ven, y ya tenemos la botella. Ahora, ¿está mal seleccionar esto uno por uno? No, no está mal. Pero ¿qué nos sale más rápido? Elegir la cara o el verde. Elegir la cara, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo seleccioné todo menos uno y muevo esto? ¿Ven? Va a quedar ese en el lado. Así que de repente veamos qué nos funciona mejor. Selecciono las caras, selecciono las aristas, selecciono todos los elementos y por qué. Ya, ahora volviendo aquí. Tenemos la casita o ese cubo con ese corte al medio. Vean que voy a seleccionar esa arista, la voy a subir un poco y ¿qué es lo que tenemos ya? Tenemos la estructura morfológica de una casa. ¿Qué pasa si yo selecciono estas dos caras? ¿Cierto? Y añado un elemento nuevo o un pequeño conocimiento nuevo que es el de extruir. Pero vean, si yo aprieto extruir, que es la letra E, va a ser esto. ¿Cierto? ¿Cómo le hizo para elevar la casa y que se le formara todo? Voy a mostrarlo de nuevo. ¿Ya? Y es más, voy a hacerlo todo desde el, Okay. desde el principio. Lo primero, añadimos un cubo, ¿cierto? Vamos al modo edición. Aquí, seleccionando el modo caras, edito un poquito la estructura para que quede un poquito distinto. Después, control R para hacer ese corte al medio. Después, selecciono esa arista y la elevo en Z. Y ya tenemos la estructura de la casa. Aquí les voy a enseñar. Aquí vamos a ver algo nuevo. Tenemos el menú de extruir o la acción de extruir, ¿cierto? Y extruir lo que hace es generar esa geometría. Estimado, escuche y después vea. Pero, Estoy grabando. Espérenme un momento. Entonces, nos quedamos en esto. Ya vimos que extruir es una de las herramientas. Que eso va a separar las caras o me va a agregar geometría. Pero, ¿qué pasa si yo quiero, vean, seleccionar una cara y esta cara extruirla en esa dirección? Si yo aprieto la E, vean, ahí va a aparecer. Pero si yo aprieto estas dos y aprieto la tecla E,
lo va a hacer hacia arriba. ¿Cómo puedo solucionar eso? En Blender, todas las herramientas o gran parte de las herramientas tienen submenús de sus herramientas. Y aquí quiero que comprendan una cosita que voy a mostrarles acá. Aquí. Vean. ¿Logran ver esas flechitas o esas líneas? Eso está ahí, se llama una normal. Las normales es la dirección hacia donde las caras están apuntando. En este caso, ¿hacia dónde está apuntando esto? Hacia dónde está mirando. Pues simplemente para demostrar. Ya después se lo voy a mostrar. ¿Ya? Está apuntando, ¿cierto? En diagonal hacia ese lado. Esta cara, ¿hacia dónde está apuntando? En diagonal hacia el otro lado. Esta cara, ¿hacia dónde está apuntando? Hacia la izquierda. Y esta cara. ¿Ven? Todas las caras van a estar apuntando en una dirección en particular. ¿Se han dado cuenta que de repente en los videojuegos texturas desaparecen? Realmente no es que desaparezcan, es que sus normales están invertidas. ¿Qué quiere decir eso? Que están apuntando hacia adentro del modelo, entonces la textura está por dentro y no por fuera, y por eso nosotros no las vemos. Bueno, en otros casos desaparecen completamente, ¿ya? Pero esto es una normal, la dirección hacia donde apunta la cara. Eh, Algunas veces hacen eso para ahorrar caras. También, ¿cierto? Pero eso es la proyección de las normales, que es otra cosa completamente distinta, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero, en este caso, extruir, pero en dirección de las caras o de las normales, vean que si yo hago la combinación de botones Alt más la tecla E, se abre este submenú y vean, ahí dice E, ahí está el comando, y dice Extrude Faces. Pero hay otro comando que se llama Extrude Faces Along Normals. Eso, si yo lo aprieto y lo hago así, ¿ven? Me va a extruir la dirección hacia las normales. En este caso, yo había hecho otra cosa. Ya hice, ¿ven? Ahí se está extruyendo todo el objeto en esa dirección. Entonces, voy a extruir eso hace un poquito. ¿Y sigue siendo una casa? Sí. Si yo selecciono, ven, ahora estos dos espacios más esos dos, aprieto Alt E y pongo Extrude Along Normals. ¿Estamos añadiendo más detalle? Si yo selecciono ahora todo esto más todo eso y aprieto Alt E y extruir a las normales, ¿estamos haciendo un objeto un poquito más detallado? Sí, ¿cierto? Tenemos que estar visualizando que todo el desarrollo de los elementos va a estar en eso. Voy a sumar caras, voy a estar moviendo las estructuras en las normales, voy a estar añadiendo un objeto en particular. Así que ahora voy a añadir otro comando que está acá. Entonces tenemos extrude y Alt más E para abrir el menú de extrude. Tenemos que tratar siempre de ir utilizando estos comandos para añadir más elementos, para hacer más cortes. Por ejemplo, con lo que acabamos de ver de control R más el extrude, ¿cierto? Aquí voy a añadir otro objeto. Lo voy a mover acá. Voy a hacer lo mismo que hicimos con el tenedor, ¿cierto? Aquí, ahí. Pero voy a agregar cortes acá. 2, 3, 4. ¿Cómo le los cortes? Con control R, ¿ya? Pero control R más la ruedita, hice varios cortes a la vez. Y si ahora selecciono, vean, todas estas caras que están acá y aprieto Extrude, y aquí hacemos eso, ven, ya teníamos el tenedor
mucho más rápido. Tenemos que ir entendiendo eso. La herramienta no va a hacer el trabajo por nosotros, pero sí nos va a ayudar a mantener estructuras para que el trabajo sea mucho más fluido. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Al siguiente ejercicio. Voy a poner pausa aquí. Esto lo voy a eliminar completo. Quiero que hagan la casa, ¿cierto? Con este techo, con esa estructura, y que además le agreguen la puerta y ventanas y chimenea. ¿Ok? Así que voy a poner el video en pausa y continuamos. Voy a quitar pausa. Shift A. Voy a agregar un cubo. Vean. Voy a moverlo. Y este cubo me va a servir para crear la puerta. Y listo. No necesito otra cosa más que eso. Ya es la forma básica. Esto completo otra vez, porque si lo pongo Miren. quieto se va a pegar. Si yo hago, esto es súper importante y también es un comando que anotar acá. La letra L es seleccionar objeto en el modo edición. ¿Ok? Vean, si yo trato de seleccionar un objeto en el modo edición, lo tendría que hacer, ¿cierto? Así. Selecciono una cara, otra, 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 esto y esto, ¿cierto? Y eso lo muevo y después voy editando esa parte, ¿cierto? Es mucho trabajo. Si yo quiero seleccionar un objeto completo en el modo edición, porque tengo varios objetos a la vez, vean, voy a seleccionar y voy a duplicar varias veces esto. Incluso lo voy a poner en lugares difíciles. Por ejemplo, así. Si yo quiero seleccionar este cubo que está acá, completo, tendría que, ¿cierto?, ir moviéndome, seleccionar la estructura, con Shift, seleccionar, seleccionar, seleccionar por aquí, por acá, por acá. Y ahí recién podría moverlo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con objetos que están así? Que no puedo ver por abajo y no podría seleccionar esas partes. Si yo hago eso, selecciono, 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 todo eso, y después intento mover, nos vamos a buscar eso ahí. Intento mover, y se va a mover igual, porque están las áreas conectadas. Pero en este caso, a ese. Supongamos, tengo eso y tengo que seleccionar esos vértices que están ahí. Y no puedo. Tendría que moverme por dentro de la forma, ¿cierto? Tratar de visualizar el objeto, moverme por acá y si lo intento mover y lo muevo, pasa eso. No, mucho leseo, ¿cierto? Mucho problema. Si usted selecciona un objeto completo en el modo edición con la letra L, ¿ven? Posicionan el mouse arriba del objeto y apretan L. Automáticamente se va a seleccionar todo. Lo mismo ahí. Pongo mi mouse arriba de la estructura y presiono la tecla L una sola vez. ¿Ven? Para hacer la ventana. Así que de esa manera podemos ir acomodando nuestra estructura para que se vea mucho más ordenada y poder ir trabajándola. Déjenme aquí ordenar. Entonces vamos a hacer la puerta. Y listo. Ahora, la ventana, ¿qué forma tiene? También un cuadrado, ¿cierto? O un cubo, mejor dicho. Voy a duplicar esto. Esto lo voy a rotar. O también podría ser esa estructura así. Y aquí, en esa cara, podría hacer un insert. Una vez. Incluso podría haber hecho esto. Control R, lo parto una vez por la mitad. Control R, una vez por la mitad. Selecciono las cuatro caras. Hago un insert.
¿Ven? Podemos hacer eso. Ahora, vean la diferencia entre, ya lo habíamos visto, pero si yo aprieto una vez insert, se crea una sola vez. Si aprieto la I de nuevo, se crea de manera independiente en cada una de las caras. Y ahí hago un extrude hacia adentro un poquito. Con L selecciono y ya lo ubico en mi casita de jengibre. Y después, si quiero hacer otras para el lado, Shift D en el eje Y, otra Shift D en el eje Y y otra vez. ¿Ven? Y ahí tendríamos la ventana. Si quiero hacer una ventana circular, acá, la típica esa de las casitas, agrego un objeto, lo muevo, voy a rotar esto con R, X, 90 grados, la escalo, lo muevo, lo ubico. ¿Ven? Es más, podríamos hacerlo más grande. Selecciono esa cara, insert, extruimos hacia adentro y listo. ¿Ven? Y ya vamos teniendo, con formas muy básicas, una estructura que se va viendo mucho mejor. ¿Le está saliendo? ¿Sí? Ok, ya. Una puerta. Ahora, recuerden, es la primera vez que están usando Blender y ya están teniendo resultados. Eso es lo importante. Aunque sea un resultado feo, es un resultado. ¿Ya? Los elementos que ustedes están haciendo, que están viendo por primera vez un software, les están dando un resultado visible, atractivo, que puede mejorar, obviamente, pero para eso tengo que practicar. Voy a poner pausa para ir viendo por puesto qué están haciendo. Ya, vamos a terminar la clase. Se van a hacer las tareas, ¿ya? Así que nos despedimos. Digan chao todos ahí. Chao. Ya. Díganle chao a sus compañeros. Bien, eso, ya. Hasta aquí quedamos y hagan las tareas. Nos vemos, chao.